a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar vamos a sumergirnos una vez más en el variado y extenso mundo de la ciencia. Hoy, sin embargo, no repetimos temas. Vamos a descubrir uno nuevo que llevo tiempo queriendo traer al podcast, pero aún no se había dado la circunstancia, vaya. Hemos charlado sobre medicina, veterinaria, medio ambiente, inmunología, matemática, historia, sobre ciencia del espacio. Vamos, hemos hablado de un montón de cosas, pero todavía no habíamos posado la vista en la disciplina que estudia las rocas y los minerales, que bueno, esta descripción es un poco escasa. Ahora el invitado de hoy nos contará más. Así que bueno, hoy, grumete, vamos a conversar sobre geología. Y vamos a hacerlo con el doctor en geología por la Universidad de Hamburgo, profesor en la Universidad de Granada y paleoilustrador Jesús Rolig, que este año además forma parte de la campaña de investigación antártica española y también ha participado en otras investigaciones en buques oceanográficos en los últimos años. Así que bueno, antes de empezar, lo primero, bienvenido a la X Marca del Lugar, Jesús, y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, estoy muy bien, muy contento de poder dar un poquito de voz a la geología, que siempre es la olvidada de la ciencia, y has dicho ahí una retaíla de ciencias que has tenido, y bueno, ya tocaba que llegase la mejor de todas. Pues sí. Si te parece, Jesús, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Todos sabemos que la geología tiene mucho que ver con las rocas. Pues he pensado, cuando has dicho que empezásemos por el principio, digo, mira, hace 4.600 millones de años empieza a formarse la Tierra, ¿no? Un conjunto de planetas. Yo es que es lo que empiezo en mis clases, por el principio. El Perdona, te principio. interrumpo con una tonta. No, me encanta. Pero yo estoy segura de que es algo mucho más complejo y también amplio. Así que la primera pregunta es, ¿qué estudia la geología? Pues mira, la geología estudia la Tierra, básicamente. Es decir, todo el conjunto de materiales que se originan en la Tierra, es decir, las rocas, los minerales, también cómo se interrelacionan unos con otros, Hmm, es decir, pues cómo las distintas rocas se relacionan unas con otras hacia el interior de la Tierra y en la superficie, donde se interconectan con otras esferas. Nosotros nos gusta hablar siempre de esferas, ¿no? Tenemos la Tierra, que, spoiler, es esférica o prácticamente esférica, no es plana. Entonces, ahí tenemos la esfera principal, un mazacote de roca por dentro con otras cositas, pero los geólogos estudiamos toda esta esfera que sería la Tierra, pero además su interconexión con otras esferas. ¿Qué otras esferas? Pues sería la hidrosfera, es decir, cómo los océanos eh, se comportan, ¿no? Y van erosionando, mueven sedimento de un lado a otro, controlan el clima. ¿Por qué? Porque la atmósfera, que sería la siguiente esfera, también altera los minerales, también los erosiona con las lluvias, todo. Luego tenemos la biosfera. Obviamente, una de las disciplinas de la geología es la paleontología, ¿no? El estudio de la vida en el pasado. Entonces necesitamos saber cómo funciona la vida. Y luego hay otra, otro componente más que es como el más ajeno a la gente. Normalmente entiende, vale, pues estudia el sistema Tierra y toda su interconexión con hidrosfera, atmósfera, pero también estudiamos el espacio. Primero, porque somos los primeros que podemos dar información sobre otros planetas, porque los planetas, eh, muchos están hechos de roca, entonces un geólogo tiene mucho que decir. Y luego no solo eso, sino porque hay eventos astronómicos que afectan también a la Tierra. Yo siempre le pongo el ejemplo cuando doy estas clases a gente que no sabe de geología, les pregunto cuáles son los movimientos de la Tierra y normalmente me dicen que dos, que sería traslación y rotación, porque son los que se enseñan, pero en realidad son cinco. mm. Faltan los de cabeceo, precesión, los de oblicuidad, los de centricidad, y esos otros movimientos son los que, por ejemplo, han hecho que haya glaciaciones en los últimos miles de años. Entonces, pues fíjate, en cuanto desde el espacio hasta la última roca que estamos pisando, todo eso es materia de estudio de la geología. Y dentro de de estas posibilidades, no sé si está especializado en una en concreto. Pues O... sí, yo soy... a ver, tengo un corazoncito que dice paleontólogo porque fíjate, aquí voy con mis dinosaurios a toda hora y por aquí se ven también dinosaurios. Me gustan mucho los dinosaurios, fue lo que me hizo que me metiese en la geología, pero en realidad mi trabajo se centra más en la sedimentología.
en el estudio de los sedimentos, en cómo las rocas se destruyen en la superficie de la Tierra y son transportadas a otras zonas. De hecho, concretamente, yo estoy especializado en sedimentología marina, entonces estudio procesos que ocurren en los océanos. Desde Mm, cómo, o concretamente hice, por ejemplo, mi tesis sobre corales, entonces cómo crecen los arrecifes de coral, cómo se destruyen, cómo aportan sedimentos hacia las zonas más profundas de los océanos, cómo las corrientes modifican la dirección en la que van esos sedimentos, o cómo crecen las plataformas, pues todo ese conjunto de interacciones que ocurren entre la roca y el océano es lo que yo me dedico a estudiar. qué interesante y qué extenso también. Has dicho una cosa que, claro, el estudio de la geología abarca todo lo que hay en la Tierra y bueno, hay otras ciencias que sí, pero yo creo que por lo que has contado, ¿no? La primera broma que has hecho, la geología además tiene un campo de estudio en tiempo muy amplio, porque, claro, como te has dicho, hace millones de años y hasta ahora, que es muchísimo tiempo. Esa es la clave fundamental de la geología, ¿no? Cuando uno entra en geología tiene que ir adaptando el, el cerebro a pensar en una escala que no es la que tenemos normalmente. Es decir, estamos Claro. acostumbrados a nuestra escala del día a día, de meses, años, ya siglos, nos empieza a parecer raro, ya esto es del siglo XVII o XVI, va, da igual, es antiguo y ya está. Pero tenemos otras cosas en geología, tenemos pues la escala del tiempo geológico, un rango de edad que el millón de años es casi despreciable. Es decir, el millón de años que ya a nosotros se nos va de la cabeza, pues solo se usa en los últimos periodos de la geología. Cuando empezamos a hablar de la época de los dinosaurios, ya empezamos a hablar de varias decenas de millones de años, porque un millón de años casi no podemos recogerlo en la roca. Tenemos Mm, que tener mucha resolución en la roca para poder ver algo tan finito. Conforme vamos más hacia atrás en el tiempo, es más difícil tener esa precisión. Es decir, nosotros sabemos la edad de la roca por los fósiles que tienen o por partículas radiactivas que tengan. En cualquier caso, nosotros podemos decir que en la actualidad, pues una lámina así tiene 10.000 años, pero conforme vamos hacia el pasado, esas rocas están más abajo, están más enterradas, están más compactadas y a veces esa compactación es tanta, pues que en un milímetro puedes tener varios millones de años, ¿no? vale. Depende mucho del ambiente en el que se forme la roca. Bueno, es que pues eso es lo que nos dedicamos a estudiar. Pero te puedo decir que sabemos que la Tierra tiene todos los millones de años que te he dicho al principio, que tiene unos 4.600. Y tenemos que hacernos, pues, a la idea. Por eso hacemos, cuando explicamos geología, solemos hacer analogías con un calendario o con la longitud del brazo, por ejemplo, para intentar explicar cuánto sería la historia de la Tierra, pues, en un año, o en la longitud del brazo, o una cosa así. Y traerlo a cosas que podemos manejar para que se entienda, porque ya te digo, hace 4.600 millones de años es incalculable. Es que uno piensa en un Una millón de burrada. años y es mucho, pues ahora 4.600 de eso. Too much. Y claro, porque, a ver, ¿cómo formulo la pregunta? A ver, como, guau, que muchísimo tiempo. Entonces, claro, yo te iba a preguntar, ¿hay un material ahora mismo en la Tierra que sea tan antiguo? Pero sí, porque me lo estás diciendo, ¿no? Al final la Tierra tiene todos esos millones de años. Pero, No tenemos rocas tan antiguas como la Tierra, ¿eh? vale. Eso, las rocas más antiguas que tenemos tienen unos 4.400, 4.300 millones de años, que ya es bastante, ¿eh? Pero te voy a decir que Pero aún así son es una 300 burrada. millones, 300 millones de años menos que la historia que toda la Tierra. Es decir, ¿qué pasa? Que al principio la Tierra estaba tan caliente que no había roca que pudieses tener. Era todo un magma incandescente. Entonces no Al puedes tener revés. rocas de esa época. De hecho, cuando te he dicho rocas de esa época, en realidad no son rocas, son restos de minerales
porque las rocas se destruían, pero había algunos minerales que eran un poquito más resistentes y sabemos que hay minerales que ya se empezaron a formar hace eso, los 4.300. Las primeras rocas son más en torno a los 4.000 millones de años. Rocas como tales. Imagino que esos restos se han encontrado en sitios súper concretos, ¿no? Sí, sí, porque la Tierra sabemos que se está, es decir, la superficie de la Tierra, lo que llamamos corteza, ¿no? O concretamente la litosfera, que es una parte dura que está flotando sobre un interior que es viscoso, que sería la astenosfera o el manto. Bueno, pues la corteza de la Tierra está dividida en placas que van chocando unas con otras, que se van separando, se van destruyendo. Bueno, pues eh, eso ha hecho que muchas partes de la Tierra, de la superficie de la Tierra, se hayan destruido, hayan entrado. Hay que pensar Claro. en las placas como si fuesen una cinta transportadora, una escalera mecánica de un centro comercial, de por un lado va saliendo y por otro lado se tiene que ir destruyendo. Entonces, si pasa tiempo suficiente, pues todo lo que ha estado en la superficie ha vuelto a meterse en el interior de la Tierra. Por suerte, hay unas zonas que se llaman escudos o escudos cratónicos, que son las más resistentes y que no se han destruido nunca en los últimos, pues, 3.000 y pico millones de años. Entonces, en estas zonas es donde podemos encontrar estas rocas tan antiguas que nos permiten, pues, saber desde el origen de la vida hasta las primeras, hasta intentar sacar la edad de la Tierra. Y esa zona, por ejemplo, ¿cuál Pues sería? ahí en Australia, por ejemplo, de hecho estos minerales que te decía que son los más antiguos se han encontrado en Australia y después pues hay un escudo muy importante en Canadá, también en Escandinavia hay algunos. o- hay Cuando, perdón, cuando te refieres a escudos, a lo mejor esto un poco, o sea, serían como montañas muy altas o puede ser otro tipo de accidente geográfico, rollo, yo que sé, un valle o no, de hecho piensa que un boque. tampoco son demasiado altas Claro. porque llevan en la superficie de la Tierra miles de millones de años, por lo tanto se han erosionado mucho. De hecho, esto de escudo es porque son zonas que están bastante engrosadas, tenemos una corteza muy gruesa ahí flotando sobre el manto y, y sin embargo, pues no tienen demasiado relieve. Es decir, los relieves suelen ser cosas bastante más jóvenes, ¿no? Cuando uno piensa aquí en Sierra Nevada o piensa en el Himalaya o no, las grandes cordilleras o los Andes, son cordilleras que tienen unos 20 millones de años o menos. Son muy recientes. ¿Por qué? Porque la atmósfera, con las lluvias y todo, va erosionando el relieve. Entonces, si dejas tiempo suficiente, el relieve tiende a volverse horizontal. Entonces, cuanto más vertical sea u- un lugar, un paisaje, ya sabes que es más reciente que el que es más plano. Entonces, claro, entiendo, ¿no? Que por los movimientos de las placas, que supongo que son las placas tectónicas, ¿no? Los cuerpos de naturales. Sí. Claro, estas montañas son recientes, 20 millones de años, que a mí me parecen viejísimas, pero recientes con esos 4.600.000 millones de años. Claro, entonces antes habría otras montañas. Sí, En claro, algún punto eso se quebró, ¿no? Y surgieron las montañas que hay ahora. ha habido configuraciones de la Tierra completamente distintas, otras cordilleras que ya dejaron de existir y ahora lo que vemos, nosotros hablamos, nos ponemos ya a veces un poco metafóricos y hablamos de cicatrices orogénicas porque podemos ver rocas que nos indican que ahí tuvo que haber una cordillera. Porque las rocas, cuando están en profundidad, en el interior de la Tierra hay unas condiciones de presión y de temperatura que hace que haya determinados tipos de minerales. Entonces, cuando se forma una montaña, el choque entre dos placas tectónicas, que es lo que hace que se forme una montaña, nos está generando calor y temperatura y nos forma unas rocas con unos determinados minerales. A lo mejor con el paso de millones de años se te erosiona y ya no tienes una cadena montañosa. Pero si en esa parte que está erosionada encuentran minerales de alta presión, por ejemplo, puedes decir, ah, aquí tuvo que haber una cordillera, ya no está. De hecho, ese estudio de este tipo de cicatrices
orogénicas que las llamamos, ¿no? De cicatrices de formación de montaña, son las que nos permiten reconstruir la tectónica que hubo en el pasado y así, por ejemplo, saber que los continentes no han estado siempre en la misma posición, que ha habido momentos en los que grandes masas continentales han estado juntas, formando un megacontinente que se llamaba Pangea, que estuvieron separadas en una configuración continental totalmente distinta a la actual y que dentro de millones de años van a volver a estar juntas de nuevo en otra Pangea, ¿no? Simplemente pues extrapolando de lo que conocemos. Pasada. ¿Y qué es lo que provoca esos cambios en las placas y en la configuración, no, de la corteza terrestre? Pues la función, el funcionamiento del interior de la Tierra. Si en el interior Vale. de la Tierra, el que tenga una parte que es fundida, ¿no? Que está en un estado viscoso, pues hace que haya diferencias de densidad. Por eso en las zonas en las que la corteza se engrosa mucho, empieza a pesar demasiado y se rompe y empieza a hundirse dentro del manto. Y cuando empieza a hundirse dentro del manto, claro, si estás tirando de un lado, pues por otro lado tienes que estar abriendo. Entonces ahí suele ser en zonas de fondo oceánico, que serían las dorsales, y ahí empieza a salir material y se va generando una nueva corteza. Bueno, pues como esto está pasando en muchos sitios, pues los continentes que están montados encima de las placas, ¿no? Que son parte de las placas, la parte emergida, pues se van moviendo. Entonces, si se empieza a hundir una placa porque en un límite empezó a pesar mucho y se rompió, pues a lo mejor empieza a acercarse a otra y cuando chocan dos placas continentales, pues se nos da una elevación. Bueno, pues así, de manera muy De lo sucinta, eso básicamente funciona por la diferencia de densidad que hay entre las distintas capas de la Tierra. Entonces, entiendo que en el océano, como tú has dicho, está, bueno, a ver, en la superficie de la Tierra tenemos las montañas estas que son viejas, pero no tan viejas. Y luego algunas cicatrices. En el océano también hay muchas cicatrices, o sea, es la parte, bueno, iba a decir, es donde está como la parte más antigua de la Tierra, o realmente no, porque también hay muchos movimientos debajo. Pues precisamente los océanos es al revés. Los océanos son la parte más joven. Mm, Precisamente donde chocaron algunos continentes hace millones y millones de años, se dio una elevación y esa es algunas de las partes que se han quedado formando escudos. De hecho, el choque de varios continentes en el pasado fue lo que fue formando los continentes que tenemos en la actualidad. Sin embargo, los fondos oceánicos es la primera parte que empieza a entrar, ¿no? ah, claro, Es lo que nosotros llamamos subducción, ¿no? En esta cinta transportadora, lo que se rompe siempre es el océano. Entonces empezamos a perder corteza oceánica y siempre se está generando nueva corteza oceánica en lo que llamamos las dorsales. Por lo tanto, los fondos oceánicos son lo más joven. De hecho, el fondo oceánico más antiguo que hay en la superficie, bueno, en la superficie de la Tierra, en la superficie del océano, sería 180 millones de años, que ya es bastante, no es de la época de los dinosaurios, pero eso es lo más antiguo. Y eso está pegando precisamente a las costas este de África perdón, oeste de África y este de Sudamérica. Ahí tenemos las partes como de corteza oceánica más antigua. Conforme nos acercamos hacia el centro del Atlántico, tenemos progresivamente cortezas más modernas hasta llegar a la zona central del Atlántico, que se llama dorsal centroatlántica o dorsal medioatlántica, que ahí la edad es cero, porque se está generando constantemente. A lo mejor has visto algunas veces que hay gente que va a bucear a Islandia porque la dorsal centroatlántica atraviesa Islandia y hay alguna gente que va allí a nadar a la zona, ¿no? Y está como entre las dos placas tectónicas. qué Pues loco. eso es donde se está generando ahora mismo el océano. ¿Por qué tenemos de edades de 180 millones de años separando, bueno, una en la costa este
de Brasil, por ejemplo, y otra en, en la costa oeste de África? Pues porque el Atlántico se ha ido separando y todavía no se ha roto la corteza oceánica. Va a llegar un momento en el que, cuanto más antiguo es el océano es una cuenca sedimentaria. Es decir, es donde va todo el sedimento de los ríos, de los márgenes de los continentes, ¿vale? se acumula en los océanos. Por lo tanto, cuanto más antigua es la corteza oceánica, más cantidad de sedimento tiene. Hasta que hay un momento que tiene tanto sedimento que rompe. Y cuando rompe, empieza a entrar en el manto y empieza a destruirse. Entonces tenemos 180 millones de años porque todavía no ha empezado a destruirse. En otros sitios, pues ya empezó. Así que pues eso, no vamos a tener nunca cosas más antiguas que eso en el fondo del océano. Entonces, bueno, a lo mejor una pregunta un poco tonta, pero No, entiendo no, que, no, claro, no existen las preguntas tontas. o sea, hubo un momento, bueno, obviamente no, cuando estaban los continentes juntos, y claro, el océano se ha ido haciendo más grande, entiendo, ¿no? Al ir rompiéndose, ¿no? Las placas o separándose, que decir, que el océano Atlántico antes sería más pequeño. Claro, esa es la otra ventaja, es decir, nosotros sabemos que África y Sudamérica estuvieron juntas. De hecho, ahora podemos ver, si te coges un mapa, verás que prácticamente encajan una con otra, Caja. como si fuesen un puzzle. Ah, tengo ahí sí, un mapa mundi, si quieres lo Sí, cojo. es que tengo uno arriba, está mirando para arriba. Pues lo verás que encajan perfectamente, es casi como si fuese un puzzle. Bueno, pues si vamos midiendo edades a lo largo de la corteza oceánica, nos sacamos una muestra y medimos su edad. Sacamos otra, pues podemos decir, mira, es que hace 20 millones de años estaban menos separadas. Y así hasta que 180 y 180 significa que estaban completamente juntas. Por lo tanto, así sabemos en qué momento empezó a abrirse ese océano para separar los dos continentes. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, hemos encontrado el mismo tipo de plantas fósiles en el sur de América y en África, el mismo tipo de reptiles, reptiles que no eran marinos, obviamente, que eran continentales y están en un lado y en otro, pues ¿cómo podían pasar a través de un océano? Pues es otra de las Claro. evidencias que nos hace pensar que esos continentes estaban juntos. Esto es curioso y yo se lo intento hacer entender a los estudiantes que todas estas cosas que decimos de cómo funciona la Tierra, ¿no? Parece que nosotros lo estamos viendo. Y no se puede ver cómo los continentes se están metiendo, ¿no? Las placas tectónicas y la corteza oceánica desaparece. Todo ese tipo de cosas no las vemos porque está ocurriendo en tiempo geológico. Sin embargo, a través de los datos, pues si tienes medidas de edad y vas reconstruyendo la edad y hace que conforme vaya hacia más atrás estos continentes estaban más juntos, pues al final tienes que hacer una interpretación. ¿Y qué es? Pues que inicialmente estaban juntos y se han ido separando. Y se han ido separando porque a día de hoy está saliendo más de ahí, pues bueno, pues tiene sentido que todas esas rocas ígneas que tienes separándolo, ¿no? Se han separado. Han creado esa corteza, han creado ese océano. Entonces, lo interesante es que nosotros no vemos los procesos, nosotros vemos los resultados. Es decir, vemos una roca, como lo que te decía de las cicatrices Sí, orogénicas. Vemos una roca que nos dice que ahí tuvo que haber presión, o vemos una roca que nos dice, esto tuvo que estar junto. Es como si estuviésemos todo el rato haciendo un CSI a la superficie de la Tierra. Nosotros nos encontramos lo que ha pasado y tenemos que buscar las pistas para ver qué ha llevado a que eso esté como está ahora. Entonces, pero, sí. perdón. No, dime. Claro, estamos hablando de tiempo geológico que no es el mismo. O sea, esos cambios se siguen dando, pero claro, hasta que se dé alguno. Pero entonces, ahora mismo, yo que sé, en comparación con hace, yo que sé, 100 años, a lo mejor 100 años, no lo sé. O sea, hay resultados o comparativa de que, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Sudamérica y África esté más lejos o más cerca. Sí, bueno, ahora mismo tenemos la precisión, pues gracias a los avances en la tecnología, podemos medir con los GPS, pues puntos que están en América y en Europa y podemos saber a qué
velocidad se están separando y aproximadamente nos estamos separando como 1 centímetro al año. Y eso mucho, ¿no? A ver, Bueno, no, bueno, no lo sé, pero me parece como wow. en nuestra escala no, es decir, si piensas Sí, pero que en los últimos 100 años se haya movido 1 metro, ya. es decir, hace 1000 años, que ya nos parece inconcebible, estaría 1 kilómetro más allá. Es decir, 1 kilómetro cuando estás volando de Madrid a Nueva York, pues es que no sé si llegará a ser medio minuto, son a Sí, lo no es mejor nada. 20 segundos más de, de vuelo. Es decir, si lleva el aire en contra, se nota mucho más que eso, en 1000 años. ¿Qué pasa? Que si eso lo pones en escala de millones de años, pues bueno, pues estás separando continentes, estás generando un océano. Lo mismo ocurre pues con algunas zonas que se están hundiendo, que están emergiendo. Hay cosas que van un poquito más rápidas, ¿no? Porque la dorsal centroatlántica es más o menos rápida, pero no es excesivamente rápida. Hay otros sitios en los que funciona más rápido y la colisión hace que se levanten las montañas, por ejemplo, más rápido que, que eso. Vaya, Sierra Nevada se sigue levantando a día de hoy, es decir, empezó a formarse hace 20 millones de años, pero a día de hoy sigue levantándose. Por eso aquí en Granada, bueno, y tú siendo de Murcia, estáis también en otras zonas que son especialmente activas sísmicamente. Hay muchos terremotos, Yo es que no he notado nada donde yo vivo, pero en Murcia capital sí de vez en cuando. ¿no? Pues, pero bueno, Pero sí de vez en cuando sale y el terremoto terremoto. de Lorca, que fue, yo Fue creo que en horrible. nuestra generación el más importante que ha habido, pues, pues imagínate, de hecho, si ves un mapa de peligrosidad sísmica de España, No, los no que únicos, verlo. los únicos dos sitios que están en rojo Lorca. son, son Granada y Murcia. Ahí hay Vaya por Dios. dos circulitos en rojo, que pues bueno, eso significa que ahí tenemos más actividad tectónica y las montañas están creciendo. Muy rojo está, ¿eh? Vaya, los guiris que vienen a vivir no se esperan. Bueno, cada uno pues tiene una cosa. Otros sitios pues no tienen terremotos, pero tienen volcanes. O no tienen terremotos ni volcanes, pero tienen inundaciones. Pues bueno, al final en la superficie de la Tierra no hay nada que sea seguro al 100%. Totalmente. Yo te quería preguntar precisamente eso, que en todo este proceso de cambio en su tiempo geológico de la Tierra, qué papel juegan los terremotos, los volcanes, las inundaciones. Yo siempre he entendido, ¿no? Que un poco como el eco de lo que sucede debajo, ¿no? En plan, debajo se mueve y los otros son pues como los estragos que llegan a la superficie, pero bueno, a lo mejor no es No, no, es exactamente eso. Es decir, los terremotos y los volcanes son un reflejo de la actividad interna de la Tierra. Las inundaciones no, o no tan Bueno, sí, directamente. claro. Tiene más que ver con, Está claro. con el funcionamiento de la atmósfera y de la atmósfera. Están relacionados hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente que haya determinado clima depende de cómo estén las masas continentales y eso pues lo gestiona el interior de la Tierra. Pero sí, básicamente los terremotos y los volcanes se encuentran en los límites de placas, ¿no? Estamos en las placas tectónicas, ¿no? Esta especie de puzzle que está flotando sobre el manto viscoso de la Tierra. Y antes decíamos que en una zona se genera, en otras se destruye, en otras están rozando unas con otras. Da igual donde sea, es decir, cualquier movimiento de toneladas y toneladas de roca va a generar muchísima energía, va a generar mucha fricción y eso se va a convertir en calor. Por lo tanto, por ahí es más fácil, ¿no? Que tengamos, bueno, es complicado, pero bueno, tenemos más volátiles, que es lo que hace que haya pues erupciones volcánicas y tenemos también eh, más actividad sísmica, porque si están chocando una cosa con otra, pues al final eso es vibraciones. De hecho, todo- todos los terremotos se dan en zonas de límites de placas. Hacia el interior de las placas, es decir, en el interior de un escudo, como decíamos al principio, en un escudo cratónico,
vamos a estar seguros que no va a haber ni terremotos ni volcanes, porque es una zona tectónicamente estable y lo ha sido durante millones de años. Si nos alejamos de esos escudos y vamos hacia los bordes, pues aumenta la sismicidad. Por eso, por ejemplo, existe lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Es la zona donde hay muchos terremotos, por eso hay terremotos en California, en los Andes, en Japón, en Indonesia, ¿no? Pues cuando pensamos así en terremotos, suele haber muchos por ahí. ¿Por qué? Pues porque todo el Pacífico, tanto en su costa este como oeste, tenemos placas que se están destruyendo. El Pacífico se está destruyendo en su contacto con América y en su contacto con Asia. Está lo que se llama subduciendo. Por lo tanto, ahí tenemos zonas que son sísmicas y volcánicamente activas. Pero entonces, por ejemplo, en esa parte, los terremotos son porque se está destruyendo el océano y aquí es lo que hemos dicho de Murcia y Granada, es porque se suben las montañas. Claro, porque depende. Ahí en ese caso se está destruyendo el océano porque no hay montaña. Aquí eh, lo que está ocurriendo es que África está colisionando, está intentando meterse por debajo de Europa. Joder. Entonces eso es lo que está haciendo que se levante la cordillera bética. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos un poquito de océano que sería el Mediterráneo, ¿no? Pero si esto avanzase, pues de hecho en algún momento ha pasado, ¿no? Que han estado África y Europa en contacto y bueno, pues en algún momento podría pasar, si continúa así, pues que África termine de meterse por debajo y ya no habría océano. Ya lo que único que tendríamos sería una cordillera montañosa, pues como ahora tenemos la Bética y el Rif, que el Rif es equivalente a la cordillera Bética, pero en el norte de África, pues tendrías todo como si fuese una única megacordillera. Pero claro, porque ahí no hay océano que se pueda destruir, por eso apenas hay vulcanismo, porque para que haya vulcanismo tendría que meterse océano por debajo y junto con el océano entraría mucha agua, que es lo que ayuda a que se funda el interior de la roca y que aparezcan volcanes, ¿no? Por eso hay tantos volcanes en esta zona que te decía del Pacífico. Madre mía, qué interesante. Y qué Muchas cosas. complejo. No sé si me estoy poniendo muy técnico. Si crees No, que que... va. Hasta me están dando ganas de estudiar geología. Ah, pues, Pero madre apúntate. mía, no que va, yo ya no vuelvo a la universidad. Pero claro, es que lo está explicando como súper visible, pero al mismo tiempo también es como súper abstracto, porque claro, estamos hablando de ese tiempo geológico que, como han dicho, hay cosas que suceden más rápido y otras que suceden más lento. Entonces, claro, por ejemplo, para que pase esto de que, por ejemplo, África vuelva a unirse a Europa, eso que en millones de años, entiendo. Obviamente. Es decir, no hay que estar preocupándose. Pues estoy seguro que Abascal puede respirar. algún partido político estaría diciendo que no, que nos comen. Total. Pero no, no nos tenemos que preocupar por eso, salvo por algún terremoto de vez en cuando. Nosotros, ni nuestros hijos, ni probablemente la especie humana no va a ver nunca eso. Nos vamos a extinguir antes. Porque las Vaya. especies se extinguen a una velocidad que no es geológica. Muy pocas especies duran tiempo geológico. Normalmente desaparecen antes. Yo una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? En parte porque, claro, al leer algunas novelas históricas, y bueno, el tiempo, está claro que la novela histórica al tiempo geológico es una mierda, una mierda. Ahora que lo tenemos más claro. Pero claro, siempre me ha llamado mucho la atención y no sé, me gusta como a veces cuando de viaje jugar un poco con la cabeza en plan, ¿cómo sería este sitio hace muchísimo tiempo? Bueno, para mí muchísimo tiempo eran a lo mejor 3 siglos, pero claro. Y claro, realmente cuando miras las montañas, bueno, hay montañas más viejas, bueno, jóvenes, has dicho 180.000 millones, para mí son viejas, pero bueno, jóvenes. Y claro, realmente es fascinante porque lo único que realmente permanece en la Tierra son las montañas. Bueno, aunque haya cambios, pero quiero decir que están muchísimo, muchísimo tiempo en comparación, como has dicho, ¿no? Con los animales, con las plantas, bueno, y con el ser humano. Sí, sí, es decir, la roca es lo que queda. Vaya, es lo primero que se formó en la Tierra y probablemente lo último que quede en la Tierra antes de que el Sol pegue, ¿no? Su último petardazo. Lo único que permanece. Sí.
Y bueno, porque está claro que nos vamos a extinguir y la Tierra va a petar, ¿no? Por lo último que has dicho. Eso lo sabéis, A 100% seguro. ver, la Tierra no tiene ningún mecanismo para petar. Es decir, la Tierra no puede. Pero el Sol, es decir, las estrellas sí que sabemos que tienen ciclos de expansión y retracción. Y vaya, de hecho, lo sabemos porque así es como se forman los elementos, ¿no? Que encontramos en los planetas. Gracias a que tienen un ciclo de vida las estrellas. Entonces, gracias a eso y sabiendo cómo brilla el Sol en la actualidad, pues podemos saber más o menos en qué etapa está y qué otra etapa por su tamaño debería llegar a cumplir. Entonces, pues eso muchas veces se estima, pues no lo sé. Es decir, no te puedo decir son varios millones de años. Es decir, nosotros Ah, podemos estar tranquilos que no vamos a ver la destrucción del Sol. Pero sí que es verdad que cuando el Sol explosione, implosione se va a llevar, y la Tierra que está tan cerquita, pues se llevará a la Tierra. Entonces, pues bueno, pues ya está, ahí algo pasará. Pero que para entonces no habrá atmósfera, ni hidrosfera, Iremos en ni, Marte, quién sabe. ni nada que nada. Bueno, Marte tampoco tiene ya ni hidrosfera ni atmósfera. Lo único que le queda es la litosfera, ¿no? La esfera de la Tierra. Vaya. No, sí. La verdad es que me parece fascinante que o sea, podamos saber eso, ¿no? Es como increíble la ciencia hasta el punto que llega de poder decir, mira, sé exactamente en qué punto está el sol, o sea, me explota la cabeza. Que hemos podido llegar a conseguir algo así, porque tampoco es como coger y llegar Bueno. y coger una muestra, quiero decir que el sol está a tomar por saco y vamos, y nadie se acerca. Lo que es curioso en ese sentido es que, por ejemplo, del Sol se puede saber un montón de cosas porque podemos extrapolar, ¿no? A través de leyes Sí, físicas cómo funciona. De la superficie de Marte y de la Luna hay unos mapas impresionantes y ahora parecerá que por lo que te he dicho sabemos muchísimo de la Tierra. Y pero es verdad que tenemos un conocimiento, yo creo que bastante aceptable de donde vivimos. Pero eh, ahora hay que pensar que la superficie de la Tierra está en tres cuartas partes sumergida. Y de esas tres cuartas partes, es decir, de ese 75% de la superficie de la Tierra, no se conoce más de un 15%. ahí el océano profundo. Es decir, hay tantísimo en la Tierra que no conocemos. Es decir, te habla un poco de las dorsales y pensamos que es así, pero no sabemos cómo funcionan los fondos oceánicos. ¿Qué tipo de procesos se nos pueden estar formando de sedimentos? ¿Qué tipo de corrientes? Sabiendo que las corrientes controlan el clima, las corrientes oceánicas son el motor del clima de la Tierra. No sabemos bien cómo funcionan todas. No sabemos en qué momento se originaron todas. De hecho, eso es lo que estamos intentando estudiar en la Antártida y lo que hemos estudiado en otras campañas. Intentamos estudiar cómo funcionaban las corrientes en el pasado para relacionarlo con el clima en el pasado y ver cómo eso puede afectar hacia futuro. Y desconocemos tanto, es decir, desconocemos mucho más de la superficie de la Tierra que de la superficie de la Luna o de la superficie de Marte. Y es ridículo. ¿Qué pasa? Que el agua no deja ver a través. Es decir, Claro. mirar la superficie de la Luna es tan fácil como cogerte un telescopio bueno y empezar a dibujar donde ves distintos tipos de rocas y hacia el interior del océano no se puede. Entonces, son campañas oceanográficas en las que cuando tienes un muestreo es una cosa pues puntual y tienes que extrapolar lo que hay entre medias y bueno, pues ahí tenemos mucha incertidumbre. Buah, esto lo hablamos hace ya casi 2 años, en la primera temporada con Francisco Castejón, que le mando un saludo si me escucha, que él es oceanógrafo del CORI de aquí de Cartagena. Y claro, hablábamos precisamente de lo que dicen, ¿no? De que el océano parece que no, pero hay ciento y ciento y ciento y ciento ahí de kilómetros para abajo y todavía no hay nadie que haya llegado. Es que claro, Eh, está tan lejos que es imposible. ¿Estás en Cartagena? Tú. Sí, Pues bueno, ya hoy, en San Javier, pero cerca. creo que hoy llega el Hespéride a Cartagena, Ah, mira. que es el buque oceanográfico que se dedica a estudiar la Antártida.
en el que yo estuve en enero. Entonces, Guay. si tienes ocasión, acércate y lo ves porque hoy precisamente llega y mañana creo que ya van algunos compañeros allí pues a recoger algunas de las muestras que dejamos a bordo del barco. Así que si quieres ver un poco el otro lado de la ciencia Antártida, el final de la ciencia Antártida es lo que va a estar ocurriendo mañana en el Hespéride allí en Cartagena. Qué guay. Ya que has sacado el tema, vamos a hablar precisamente no de esa campaña o sea, campaña de investigación antártica española, ¿no? Esto Sí, mira, lo he dejado puesto por allí porque lo he visto, me encanta, está ahí como súper casual. nos dieron una equipación que tenemos que devolver. A mí me Vaya, gustaría joder, quedarme con esto, pero hay que devolverla. un poco Y cutre eso, ¿eh? sí, un poco sí, pero bueno, Es una bueno, a ver, que es una chaqueta buena, pero joder, está chula. Y además pone aquí Ministerio de Ciencia, claro, Innovación. bueno, la has sudado, ¿no? Quiero decir que hasta con ella es tuyo. Bueno, le he sudado. Está llena de barro porque es la que utilizábamos para trabajar en cubierta. Entonces está de cada vez que sacábamos muestras del fondo. Pues tú tenías esto y se te manchaba de grasa de los aparatos que van con cables, ¿no? Un barco, la superficie, la cubierta de un barco siempre está sucia. Y si no es con grasa, aceite y demás, es con barro y con sedimento y eso está. Pero, pero bueno, básicamente es enseñarte que íbamos todos muy guapos con nuestra Joder. equipación. Y entonces, por lo que he leído y entiendo, esta campaña, ¿no? Es una, bueno, es como he visto que es como un gran entramado, ¿no? Porque creo que hay 200 o 300 personas, muchísima gente. Son como investigaciones, ¿no? Que promueve el Ministerio de Ciencia, ¿no? Que creo que es Ciencia, Innovación y otra cosa que no me acuerdo. Pues, a ver, la campaña Antártida española en general es básicamente que todos los años desde España van científicos aprovechando el verano austral, pues a la Antártida. Vaya, básicamente porque no tenemos un barco que sea rompehielo, entonces solo se puede ir en verano cuando el océano Antártico es navegable. Entonces tenemos una base, bueno, tenemos dos bases, una en Isla de Decepción y otra en la isla de Livingstone, Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, allí están las dos. Y esas bases están funcionando todo el tiempo que dura la campaña Antártida. Allí se están haciendo pues un montón de experimentos, se estudian las poblaciones de pingüinos, de distintos mamíferos marinos, ¿no? De focas, leones y demás. Eh, pero son muchos proyectos. Es decir, se está Vaya. trabajando normalmente depende del año, pero bueno, el verano, básicamente, desde diciembre hasta marzo, y van distintos proyectos, y unos van centrados pues en medir el agua y contaminantes y microplásticos, otros en estudiar la flora, otros la fauna, otros geología en distintos aspectos, y yo concretamente he estado dentro de un proyecto que se llamaba Pennant 26. Bueno, el proyecto se llama Anthocian, pero esta campaña la hemos llamado Pennant 26, que era para estudiar la península antártida. Y Ujú. entonces estamos estudiando, pues básicamente, cómo la formación de la península antártida, es decir, esa separación desde Sudamérica, hace también un chorro de millones de años, pues tuvo un control en cómo iban las corrientes oceánicas, Vale. sabiendo que las corrientes oceánicas son las que controlan el clima. Entonces, al final, estamos haciendo reconstrucciones de, pues, eso, cómo iban las corrientes, cómo era el clima en el pasado, qué procesos iban actuando cuando teníamos avance de la parte, ¿no? De lo que llamamos el casquete polar antártico, cuando a veces teníamos más influencia de las corrientes. Bueno, estudiamos ahí distintos procesos para ver cómo era el clima en el pasado y así pues poder utilizarlo de cara a pues predicciones en el futuro, ¿no? Porque muchas veces se habla de pues en el futuro va a pasar tal cosa si se calientan tanto los océanos. No, por ejemplo, se habla de pues si se funde el Ártico se va a interrumpir la corriente termoalina. No sé si lo has escuchado alguna vez.
Bueno, pues eso ¿en qué resultaría? ¿En otra glaciación o en un periodo caliente? Bueno, ese tipo de cosas son las que vemos estudiando las corrientes del pasado. ¿Y cómo, o sea, a ver, ¿y cómo lleváis a cabo ese trabajo, ¿no? Este proyecto. Cuéntanos un poco cómo era tu día a día o qué experimentos hacíais. Bueno, ¿Estaba en plan en la base de tierra? ¿Estaba en un barco? nosotros hemos estado todo el tiempo a bordo del Hespéride. Nosotros no estudiamos bueno, ni en el continente ni en ninguna de las bases que están en la isla. Pero, a ver, ¿cómo funciona? Pues hay distintos equipos, Vale, porque tenemos dos maneras de estudiar el fondo del mar. Tenemos métodos directos e indirectos. Entonces necesitas equipos distintos para una cosa y otra. Los métodos indirectos, lo que necesita es gente que se siente delante de un ordenador porque es donde va a llegar la información. Entonces, tenemos un equipo de científicos que se van ocupando de ir haciendo interpretación y un equipo de técnicos que se llama la Unidad de Tecnología Marina, que son los que se dedican a adquirir los datos. Entonces, ellos tienen un equipo, esos equipos son básicamente eh, transmisores de distintos tipos de ondas de sonido, ¿no? Con distintas frecuencias en función de lo que queramos ver del fondo y básicamente lo que se va haciendo es una batimetría, vamos estudiando la morfología del fondo y con otros dos sensores hacemos como si fuesen unas pequeñas ecografías que llamamos sísmica de reflexión. A veces puede ser de unos pocos metros o decenas de metros, que eso lo tenemos con muchísima resolución, que eso es muy interesante para ver cómo son las capas más superficiales. Y otra sísmica que es más profunda, que sería la sísmica de reflexión, que nos permite estudiar el interior de la Tierra pues hasta varios cientos de metros. Que normalmente no suele llegar, pues bueno, si llega a 1 kilómetro ya es bastante, pero bueno, suelen ser centenares de metros. Y esos serían métodos indirectos, estudiando lo que se llaman perfiles sísmicos, que es como si fuese una radiografía o en una ecografía del interior de la Tierra, pues empezamos a ver distintas capas y eso es lo que se suele hacer primero, porque una vez que hayas visto las distintas capas, puedes decir, ah, mira, pues esta zona es más interesante para saber cómo funcionaban las corrientes, porque nosotros sabemos que había una corriente, lo mismo, no podemos ver cómo eran las corrientes en el pasado porque no viajamos en el tiempo, vemos lo que han dejado las corrientes, entonces podemos ver surcos de erosión de donde pasó una corriente o depósitos, igual que habrás visto cuando hay un río que muchas veces hay unas zonas en las que se acumulan piedras, ¿no? Sobre todo cuando mm, había una crecida, después vemos una zona, bueno, los ríos van transportando sedimento y lo mismo con las corrientes marinas, las corrientes oceánicas van transportando sedimento y ese sedimento es muy característico cuando lo vemos en esta especie de ecografías que son los perfiles sísmicos. Pues si identificamos uno de esos puntos, ahí es cuando decimos, vamos a pasar a métodos directos, vamos a intentar coger una muestra de ahí. entiendo que, espera, paréntesis. Entiendo que para poder extraer esa información, los aparatos que se usan, que son como el típico este robot submarino o algo así, o No, no, directamente no. lo tomáis todo desde arriba del barco sin entrar en contacto. Eso, eso sería casi directo porque estaría viendo el fondo. Lo otro es cosas que se toman directamente desde el fondo. Vaya, de hecho, se ponen unos sensores, eh, es un cable lleno de sensores que puede tener entre 1 y 3 kilómetros de largo Yo, y esos sensores son como los que registran los terremotos. Se llaman hidrófonos, ¿no? Los que registran los terremotos son geófonos. Pues estos son hidrófonos y registran vibraciones. Y en otra parte del barco se ponen cañones de aire comprimido que explotan o detonan generando una explosión de aire con una determinada frecuencia, que los técnicos pues saben en función de la profundidad que queramos alcanzar. Entonces, esa explosión llega a la onda de sonido al fondo del mar y rebota y entonces se recoge en esos sensores. Parte vale. de la onda no rebota, sino que entra hacia el interior. Y entra hacia el interior hasta que encuentra otra capa más o menos dura y ahí rebota.
Y en función de eso, pues te puedes imaginar la de matemática que hace falta para después Claro. todas esas señales de tiempos de llegada de las distintas ondas, convertirlas en una imagen como si fuese una ecografía. Pero ya te digo que al final es que creo que no tengo aquí ningún perfil sísmico, si no, te lo enseñaba para que vieses un poco cómo Qué son. pasada. Y ya está, una vez que lo tenemos, pues se pasa a los métodos directos. Y los métodos directos es coger una muestra del fondo, que ya hay distintos métodos. Normalmente en el Hesperides solo se cogen muestras por gravedad. Es decir, que dejas caer un dispositivo por pura gravedad hasta el fondo del mar y lo que coja, ha cogido. Puede Ah, ser un tubo de hasta 6 metros, un cilindro. En ese caso puedes coger hasta 6 metros de profundidad y estudias lo que ha habido dentro de ese cilindro. Eso sería un testigo de sondeo. O a veces puede ser un testigo en caja, que es básicamente como si tirase una caja de metal de 40 por 40 que se clava en el fondo y después tiene como una especie de pala que cierra por debajo y sale. Cada uno tiene distintas ventajas. Uno te permite ver en más profundidad, por lo tanto puedes llegar a varios miles de años y reconstruir cómo ha ido cambiando la intensidad de la corriente, la intensidad, ¿no? Cambios en el clima. Otro te permite ver la superficie, ¿no? La caja te permite ver la superficie entre el agua y el sedimento, pero lo no cual es es lo mismo lo que recoge. Mm. Claro, lo cual es muy interesante porque si ves cómo está ahora, puedes tomar una muestra de agua, puedes tomar una muestra de sedimento y ves qué tipo de minerales hay en función de ese agua. Ahora, si te vas en profundidad y ves unos minerales distintos, puedes decir, ah, pues entonces es que el agua tuvo que ser distinta, tenía otros elementos disueltos, por lo tanto su temperatura o podía ser distinta o su salinidad. Entonces te habla de distintas masas de agua en el pasado. Bueno, más o menos. Madre mía. Pero, ¿y cuando hacéis eso, lleváis algún pez con vosotros? ¿Sube alguno? Imagino que si pasa luego lo devolvéis. A veces pasa, a ver, peces Ah, no, porque los peces precisamente se pueden ir, pero los bichos que están viviendo en el fondo, claro. pues sí, accidentalmente, bueno, en uno de los sitios que cogimos esta vez salieron un montón de lirios de mar. Lirios. No sé si lo has visto alguna vez. Voy a mirarlo a ver. Se llaman crinoides, son animales que tienen Ah, forma como sí. si fuesen palmeras, por así decirlo, pero están más emparentados con los erizos y las estrellas de mar. Y, y salieron algunos enteros, otras veces solo salen unos cuantos tentáculos. Digo, mira que con lo grande que es el océano y haber ido a pillar a este bicho, pues bueno, un bicho con muy mala suerte. Muchos gusanos nos salen, algunos erizos eventualmente. Pero quiero Eso decir, sí. cuando se cogen y están vivos, ¿eso los devolvéis? ¿O eso ya también forma parte de la investigación? Normalmente los conservamos, los congelamos para que luego lo puedan estudiar algunos compañeros de biología. En principio nosotros no cogemos muestras biológicas, pero también es verdad que cuando saca un animal que estaba inicialmente en el sedimento a 3.500 metros de Ah, profundidad, claro, se muere, ¿no? si lo tiras en la superficie, se va a morir porque no está Claro. acostumbrado a respirar agua con esas cantidades de oxígeno ni a esa temperatura. Es decir, el bicho ya estaba muerto. Entonces, bueno, pues por lo menos, ya que ha sido un accidente, pues que pueda servir para que algún compañero pueda investigar su ciencia. Me estoy acordando del pez este, creo que fue en Canarias. El pez este, Ah, bueno, el pez este feucho, qué lástima, feucho, pero para que la gente lo entienda, este que sí, lleva, sí. Ay, que no me subió acuerdo hasta cómo se arriba. llamaba. Dragón, no sé qué. Sí que hicieron, bueno, claro, que hay un montón de memes, el pobre pececillo, no sé, no sabemos cómo llegó hasta arriba. El pez del Eh, mundo, ¿no? Que se supone que cuando salen a la superficie esos peces tan profundos es porque, luego vamos. bueno, Bueno, y, y claro, recogéis todos esos datos y luego imagino que todos esos datos no se comparan, se estudian. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Ahora pues vas a volver otra vez, ¿no? esta última ha sido un mes. Y ha sido para expandir otra campaña de un mes, no llegó al mes y medio, pero sí fue algo más larguilla de un mes, que hicimos en 2024, dentro de este mismo proyecto, dentro del proyecto Ant Ocean, que es pues, de la reconstrucción de la corriente antártica. Eh,
estuvimos estudiando también la península antártica en el 24, ¿no? Que fue la campaña Pennant 24 y ahora la Pennant 26. Y crucemos los dedos para que pueda haber una Pennant 28. Más o menos se va cada 2 años si tienes suerte de conseguir la financiación. Porque esto, aunque vayáis en el buque del gobierno, no lo financia el gobierno, lo financia el Repsol. A ver, lo financia el gobierno a través de proyectos. Entonces tú tienes que Mm, hacer una propuesta para un proyecto y que esa que sea evaluada positivamente, ¿no? Porque a lo mejor, pues, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Desde la viabilidad o el equipo de trabajo que claro. tenga, hay muchas cosas que pueden decir, pues no te lo concedemos. O a lo mejor tu propuesta es muy buena, pero hay otro equipo que ha hecho una propuesta mejor. Entonces, pues bueno, así se van alternando, van a veces unos equipos, a veces otros. ¿Y qué tal la experiencia? O sea, aparte de muy guay, ¿no? Por poder llevar a cabo tu investigación, pero creo que, bueno, al final estás un mes y pico en un Bueno, a mí es barco. que me gustan especialmente las campañas oceanográficas. A mí trabajar en la primera campaña en la que estuve fue en 2013, que ya, ya ha pasado tiempo. Me vi un poco. Y sí, casi todo este año. Pero, pues eso, en 2013 fue la primera y, y no tenía ni idea de cómo iba a ir. Pero me encantó. Cómo era el trabajo a bordo, cómo ver las cosas, cómo ver. Claro, porque yo estaba haciendo mi tesis en aquella época y yo estaba acostumbrado a estudiar fondos marinos, pero de hace varios millones de años. Y verlo en la actualidad, es decir, mi tesis era sobre arrecifes de coral, ¿no? Como te decía, Mm. y cómo exportan el sedimento hacia las zonas más profundas. Cuando estuve en esa primera campaña que fue en Bahamas y vi los mismos corales, vi los mismos tipos de algas, pero las veía vivas. Salía y veía las placas, ¿no? Por ejemplo, de los distintos bichos que quería decir fósiles. Pero claro, son fósiles en mi afloramiento. Ahí no eran fósiles, eran simplemente Estaban vivos. esqueletos de bichos que se habían muerto antes de ayer. Qué guay. Y a mí me impresionó muchísimo. Decía, yo quiero hacer esto. Y desde entonces yo, pues, casi cada año o cada dos, a alguna campaña oceanográfica y me gusta mucho. Y la verdad que la Antártida eh, es impresionante, muy... A ver, estar en mar abierto, sin ver nada, ya es impresionante. Y creo que no es para todo el mundo. Hay gente que se agobia mucho con la cosa Qué de no miedo. ver nada a tu alrededor, o cuando hay tormenta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Pero en la Antártida, cuando ves la inmensidad de hielo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui y empezamos a ver iceberg, yo me emocioné, estaba ahí con la lagrimilla pensando en esos bloques, pasaban bloques de cientos de metros de hielo. Cuando llegamos a la primera isla y veías los glaciares gigantescos metiéndose hacia el océano, era impresionante. Y luego también hemos tenido alguna vez la oportunidad de ir a tierra, no para hacer ciencia, sino a veces, pues, mientras hace logística el barco, porque tenemos que dejar De algún paseo. científico de campaña, pues nos dejan visitar las instalaciones, un poco la Qué zona. guay. Pues poder ver pingüinos, poder ver leones marinos, elefantes marinos, focas. Es como, estás tan acostumbrado a ver ese tipo de animales en los documentales. Y verlo ahí y decir, si es que está a 3 metros de mí. Y es impresionante. Entonces, sí, es una experiencia, también digo, no es para todo el mundo, porque esto es como un gran hermano. Lo que pasa es que no hay cámara. Pero tienes que pensar que estás con la misma gente durante un mes o dos, trabajando todo el rato en turnos continuos y no existen los fines de semana. Entonces, pues tú trabajas tu 8 horas y siempre te encuentras a la misma gente en el comedor. Y si vas al gimnasio, te encuentras a la misma gente en el gimnasio. Y si quieres tu rato de ocio, eso. Y si te vas dices, mira, no quiero ver a nadie, me voy a mi camarote, tienes un compañero en el camarote porque no hay camarotes individuales. Entonces, como encontrar momentos para estar solo suele ser difícil. De hecho, hay un momento que dice, mira, me voy a cubierta porque necesito estar solo.
Y entonces llega alguien y dice, ay, ¿qué haces aquí? Porque también no salía a estar solo. Eso que aparece en las películas de la cubierta sola, eso en la vida real no pasa, No, en no, los no. barcos. Eso es muy... Hombre, hay momentos, ¿no? Sí, pero con toda la Pero, gente que hay ahí es difícil. pero entonces, pues eso, hay que tener una mentalidad un poco especial pues para saber cómo hay que trabajar en equipo y aguantar cosas y ceder ante otras. Yo personalmente no he tenido ninguna mala experiencia en ningún barco, pero he visto gente irse para uno con un martillo de te reviento aquí, la gente tenés que pararlo. Es decir, a mí no me ha tocado, pero he estado en barcos en los que pasa eso. Es Afortunadamente que, no españoles, pero es que a nivel psicológico es duro. Primero, por lo que tú dices, tanto el hecho, yo qué sé, el que le tenga miedo, a ver, yo creo que, imagino que la gente que va allí, ¿no? Pero claro, también puede pasar que no le tengan miedo al mar, pero de repente esté allí y lo puedas desarrollar, como tú has dicho, hay una tormenta, estás solo, no hay nada y a ahora kilómetros a la rotonda, y y luego empieza a ver, claro que hay muchas cosas aparte. Gente que se siente muy mal, que está todo el rato mareada y como empieza a haber mal tiempo, bueno, cuando hay muy mal tiempo, todo el mundo está mal, ¿no? Pero hay gente que lo lleva especialmente peor que otro. Entonces tienes que estar o tomándote medicación que te deja un poco groggy. drogado o todo el rato con mal cuerpo. Pues imagínate tener que relacionarte con gente, tener que trabajar un montón de horas sin sentirte al 100%. Pues, digo, es una cosa interesante, la verdad. He visto, ¿no? Que ha estado en Bahamas, en Islas Mauricio, en el mar Báltico, mar Báltico. Ha estado también en la Antártida. No sé si ha estado en otro sitio. He estado en Maldivas también, 2 veces, y en la Gran Barrera de Coral en Australia. De hecho, si ves casi todos los sitios que has dicho son tropicales, porque yo me dedicaba a Sí, que estudiar se estaba pensando. arrecifes de coral. Entonces, las campañas oceanográficas que iban eran sobre todo a mares tropicales. Pero, pero bueno, se presentó la oportunidad de ir a la Antártida y eso había que aprovecharlo. Entonces, pues bueno, pues estoy redirigiéndome hacia enfriar un poco la temperatura. Y generalmente, bueno, al principio estudiaste los, ¿no? Los arrecifes de coral. Ahora podríamos decir que la investigación está más centrada en lo de las corrientes, ¿no? En cómo afectan el clima. Esa corriente, creo que has dicho, se llama austral. No sé si está llevando a cabo alguna investigación más o de Bueno, momento va todo un poco por la básicamente, misma línea. básicamente eso. De hecho, no es que yo empezase en la Australia, sí, en la Antártida por ciencia infusa. En las otras campañas oceanográficas, en ambientes tropicales, estudiaba cómo funcionaban los corales, pero, como te decía, ya ahí las corrientes se veía que tenían un papel fundamental. Entonces, progresivamente yo estudiando más cómo funcionan las corrientes Claro. oceanográficas, y entonces, claro, pues la Antártida es un punto crucial porque en los últimos millones de años sufre una serie de reestructuraciones que afectan a todo el planeta, porque el océano Antártico es el único océano que está en contacto con los otros tres grandes océanos, porque comparte agua con el Atlántico, con el Índico y con el Pacífico. Entonces, eso afecta mucho al clima, a la función, vaya, a toda la regulación de temperatura en la Tierra. Entonces, pues si uno está estudiando corriente, pues tener la oportunidad de estudiar la corriente antártica, ¿no? O circumpolar antártica, ¿no? Porque va dando la vuelta alrededor de toda la Antártida, pues no puede decir uno que no, porque es como el sitio estrella. Y eso es lo que Bueno, estamos estudiando ahora, ¿no? Evolución de esa corriente, ¿no? En el pasado hasta la actualidad y ver cómo ha ido afectando o cómo se expresa en el registro fósil para ver qué nos pueden decir, ¿no? En la actualidad. yo sé que al final, todo esto al final es ciencia, no tiene su explicación lógica, pero lo de las corrientes que lo veis y es fascinante porque me acuerdo cuando, vamos, que ni es lo mismo, o sea, cuando fui a Finisterre había un punto donde está el faro,
como que chocaban dos corrientes oceánicas y es que se veía tan claro y era como, wow, Claro que impresionante. esos puntos son muy interesantes porque además afectan a muchas cosas. Es decir, no solo afectan al clima, que es como también a muy larga escala, sino simplemente la distribución de corrientes oceánicas puede hacer que salgan aguas frías del fondo o que se metan agua que llevan nutrientes y entonces pueden hacer que en una determinada zona haya más fauna y por lo tanto sea una zona buena para la pesca o no, en función de que ahí estén Claro. ascendiendo corrientes. Bueno, pues imagínate. Entonces ese tipo de cosas tienen una aplicación muchas veces que es directa en el momento. Y también es verdad que las corrientes no están siempre, siempre en el mismo punto, ¿no? Pues cuando tienes la corriente circumpolar antártica, te va a depender mucho de dónde esté el frente de hielo. Si el hielo se expande, hace que la corriente vaya de un lado para No se otro. desplace. Entonces eso puede hacer que unas zonas en las que estaban llegando determinados tipos de algas ya no estén llegando, o sí, y entonces eso hace que toda la cadena trófica, todo el resto de animales que dependen de esa alga, pues se reproduzcan más o menos. Entonces a lo mejor en una zona en la que se estaba pudiendo pescar, ahora ya no se puede, o viceversa. Y además ahora hay como no he visto como varios artículos que por el tema, ¿no? Todos esos cambios también, bueno, sí, al final están cambiando también las conductas de los animales, que también está pasando, creo que con las migraciones, en plan también de las aves, por todo lo que está pasando con el clima. Y te quería preguntar precisamente, porque la primera vez que fuiste has dicho que fue en 2024, ¿no? Y ahora has vuelto en 2026. Leí un artículo hace, yo qué sé, un año así hablaba de que, claro, el tema del clima también está afectando a la Antártida y todo eso. Yo no sé si tú has notado cambios en estos 2 años de cómo está afectando el clima a esa parte del planeta. Pues yo personalmente no, pero sí que un montón de compañeros han dicho que la última vez que habían estado, ¿no? Porque, claro, nos coincidimos, gente de la campaña, había gente que había estado en la campaña del 2024 y otra gente que a lo mejor llevaba 10 años sin ir porque habían estado en otras campañas anteriores y por cosas no habían podido ir. Y gente diciendo que recordaban cómo se veía tal cosa la última vez que estuvieron y que tenía mucho más hielo. Y digo, bueno. Ahí se está notando. De hecho, hay estudios en la actualidad, no sé si eso lo habrás visto, que hablamos de que se está fundiendo el hielo y que eso puede llevar a un ascenso del nivel del mar. Pues, de hecho, en la Antártida está bajando el nivel del mar, en vez de subir como en el resto del planeta. Claro, porque en el Polo Norte al derretirse está subiendo, ¿no? Y abajo está bajando. No, bueno, en el Polo Norte, salvo la parte de Groenlandia y de parte de Canadá, como casi todo el hielo que hay en el Ártico está directamente en el agua, que se funda o no, no hace que aumente la cantidad de agua, porque ya está en el agua, ¿no? Ya está ocupando ese volumen. El problemático es el que hay en la Antártida, porque claro, en el Polo Sur sí que tenemos una masa continental, que es el continente antártico, cubierta de hielo. Entonces, si ese hielo deja de estar en el continente y pasa a estar en el océano, ese sí que va a aumentar el nivel del mar. ¿Qué pasa? Que lo que está ocurriendo en la Antártida es que con el hielo que se derrite, también te estás quitando peso que estaba hundiendo el continente. Entonces, al quitar ese peso, lo que está haciendo el continente es levantarse. Entonces, relativamente, el nivel del mar está más bajo, pero no es porque el nivel del mar esté más bajo, sino porque sube el nivel del continente. Una cosa que se llama rebote isostático. Le quitas el peso y entonces se levanta. Y fíjate, ahí tienes un levantamiento de un continente que no está ocurriendo a escala geológica. Está ocurriendo Es lo humano. en tiempo humano. Madre mía, qué movida. Y claro, al final, bueno, nosotros no lo bueno, quiero decir, a ver, nosotros lo podemos notar, pero claro, realmente hay como los más afectados un poco por lo que veo yo, son al final los animales, porque tanto en el Polo Norte, si se derrite el hielo, no tienen dónde vivir, porque como te he dicho, va al agua, y claro, en la Antártida, si eso está subiendo, no sé, o sea, también le afectará
para todo. Pobrecito. Sí, a ver, de hecho son unos ecosistemas tan frágiles que de hecho cuando nosotros vamos a la Antártida tenemos que hacer unos cursos, nos tienen que dar un certificado para poder ir, porque si vas a tierra no puedes tocar absolutamente nada. Tú por aquí Claro, andas por el campo y vas descuidado y puedes ir descuidado, pero allí si vas pisando el suelo y pisas por donde hay musgo, a lo mejor si pisas una vez da igual, pero si pisa todo un grupo, te carga ese musgo y haberte cargado ese musgo significa que a lo mejor te has cargado el sustento de un montón de bichos, porque es poquísimo, es decir, si hay 10 metros cuadrados de un sitio donde es el único sitio donde algo florece y te cargas dos porque estás correcto. pasando por allí, pues has reducido en un 20% la base de tu cadena alimenticia. Pues eso al final repercute. Entonces hay que tener cuidado y te dicen cuando andas de pisar solo las rocas desnudas y no pisar ni los líquenes ni mucho menos las plantas, pues son ni los líquenes ni el musgo. Eh, si hay un bicho en descomposición, pues lo mismo, pues tampoco tocarlo. ¿Por qué? Porque precisamente esa descomposición está llenando de nutrientes que va a permitir que otras cosas florezcan, que otros animales vayan. Si los retiras de ahí, pues a lo mejor te quita. Entonces, por eso, cuando se va a la Antártida tenemos que estar como mínimo bueno, tener cuidado por donde pisamos, no estar a menos de 3 metros de, de ningún animal. Lo dicen sobre todo por los pingüinos, porque bueno, a 3 metros de una foca tampoco querría estar, porque la foca de Weddell, que es terrorífica, o las focas leopardo, esas sí que son las terroríficas. La de Weddell es más o menos simpática, pero la foca leopardo tú la ves y dices, este bicho me coge y me mata. 3 metros me Bueno, parece poco. vaya a ver. Y bueno, habías dicho que en nuestro caso, bueno, en el caso de España solo vais en verano porque no tenemos un buque que rompa el hielo. Pero sí que hay otros países, ¿no? Creo que sobre todo Chile o Argentina, que al final son los que están más cerca, que Sí, ellos hacen investigaciones todo el año, ¿no? En plan, en invierno también. sí, Chile y Argentina, bueno, hay algunos países que tienen bases permanentes Claro, y tienen bases permanentes incluso en el propio continente, que es mucho más frío que la península antártica, ¿no? Que es donde estamos trabajando nosotros. Pues sí, creo que los rusos y los estadounidenses tienen, creo que China, y lo que luego sea. Chile y la Antártida, hombre, sí. ¿Cómo no van a estar los rusos y los americanos por allí? Entonces, sí, esta gente sí tiene bases permanentes, están estudiando todo el tiempo y ya está. Entonces, pues, bueno, pues con aviones y con algún rompehielos, pues van suministrando a sus bases. Y lo de romper o sea, cuando estás en el continente hay que dar muchísimo cuidado, pero por ejemplo, lo de ir allí y romper el hielo, eso no afecta también al ecosistema. O eso es como un riesgo controlado. No lo sé. Pregunto. Pues no lo sé, pero de todas maneras, por donde pasa un barco de estos de rompehielos, a la hora como mucho se ha vuelto a cerrar. Que, Sí, que no se joder, queda eso roto. También depende de en qué época del año, qué tipo de hielo, pero normalmente vuelven a juntarse y se van cerrando por detrás. De hecho, normalmente eso mm, suelen estar todo el rato moviéndose para evitar que se cierren mucho y quedarse completamente varado. qué fuerte. ¿Y Bueno, a ver, hablo de lo que he visto en documentales y cosas. Yo no he estado nunca en un rompehielos. o te gustaría? A mí me encantaría, y en un submarino. Pero Los marinos que Yuyu. vi una charla precisamente, el segundo al mando en esta campaña, no, pero en la anterior, el segundo al mando en el Hespérides, había trabajado en submarinos, también en españoles, y era chulísimo. Creo que tiene que ser muy agobiante, y creo que tiene que ser aún más duro que en un barco, pero yo si tuviese la ocasión de participar en una campaña en un submarino, vaya, me lanzaba de cabeza. Pero también se hacen campañas científicas en submarinos.
A ver, son sobre todo militares, pero hay muchas Claro, es veces. que yo me lo imagino todo el mundo más militar, ¿no? No, no Claro, un pero científico ahí mirando la geología y las corrientes. a ver, obviamente un geólogo no, pero van todo el rato tomando medidas Claro, ya que están. del agua y todo, porque además es interesante pues, para conocer, igual que todo el rato se van tomando, pero en cualquier barco lleva una estación meteorológica para ir haciendo predicciones del clima y saber si se acerca más tormenta o menos, y me imagino que tiene que tener su equivalente en un submarino, pero tiene que ser chulísimo. Pero bueno, Yo yo con poder seguir yendo a la Antártida bueno, cualquier buque oceanográfico en general, estoy contento. Bueno, no está mal. Y aparte, bueno, todo esto forma parte de la geología también, pero bueno, otra parte en la que está especializado no son en los vertebrados fósiles. Aquí no sé si hablamos de dinosaurios o también de otras formas de vida. No sé, cuentan un poquito más sobre esto. A ver, yo dinosaurios he estudiado poquito, he estudiado sobre todo huellas. Huellas de dinosaurios sí he estudiado bastante. He tenido Qué chulo. esa ocasión y de hecho estuve hace 3 años en Bolivia estudiando un parque natural que se llama Toro Toro, que es el sitio con mayor densidad de huellas de dinosaurios del planeta. Qué chulo, o sea, que va andando y hay huellas por todas partes. Todo, todo, pero es que en un metro, no sé si había como 80 huellas por metro cuadrado o algo así, piensa la cantidad de huellas. Qué guay. Y fue muy chulo. Y luego también está la ventaja de decir, en el sur de la península ibérica, vaya, estaba sumergido en la época de los dinosaurios. Entonces, dinosaurios no se pueden encontrar. Pero sí que es verdad que en el norte de Jaén hay una zona que era como costera. Y ahí hemos encontrado con compañeros de la Universidad de Jaén un montón de bichos chulísimos. Entonces hemos estudiado huellas de reptiles que no eran dinosaurios, pero al final si tienes un cocodrilo de 6 metros Está guapísimo, la que verdad. anda a dos patas, pues mira, si era un cocodrilo bípedo, es un dinosaurio. Bueno, no es un dinosaurio Total. científicamente, pero en molonidad sí. Es que en verdad le llamamos dinosaurio, eso lo vi cuando estuve en Dinópolis. Le llamamos dinosaurio a todos, pero decía, no todos eran exactamente dinosaurios, y tampoco eran todos escamas, también muchos tenían plumas. Pero Sí, claro, es un bueno, poco, los dinosaurios sí, mira. me encanta ahí el pequeño Aquí tengo unos zoológico. cuantos. Mira, todo esto no son dinosaurios. A mí me gusta tener modelitos de estos. Mira, de estos había en Jaén y en Granada. De hecho, el único que se ha descubierto en Granada lo descubrimos mi hermano y yo. Mi hermano es también geólogo, Como, paleontólogo en la Universidad de Jaén. Y estos son notosaurios. Es como si fuese una especie de. Entre una foca y un cocodrilo. Pues estos vivían al principio de la era de los dinosaurios. No son dinosaurios. Son reptiles marinos, pero de estos, por ejemplo, había en Granada y en Jaén. Este bicho horrendo, que se llama Tanistropheus, había también en Jaén. Y es básicamente una lagartija con un cuello como si fuese una serpiente. El bicho podía vivir medía hasta 3 metros de largo, de los cuales unos dos y pico eran de cuello. wow, Y luego este es, por ejemplo, que te decía, este hemos estudiado las huellas, que al principio pensábamos que eran huellas de dinosaurio, hasta que por la edad no podían ser de un dinosaurio, tenía que ser Pues esto tú dirías que es un cocodrilo. Un Dios, cocodrilo, dirías que es un dinosaurio, pero es un cocodrilo. Esto se ¿en llama serio? Poposaurus y es un cocodrilo, lo que pasa es que era un cocodrilo bípedo. Pues de estos hubo en la península ibérica y muy probablemente lo que dejó unas huellas chulísimas en el norte de Jaén, en Santisteban del Puerto. Qué guay, ¿eso se puede visitar? Sí, sí. De hecho, Mira, Jaén está más cerca que la parte de arriba. Qué guay. pues sí se pueden visitar las huellas. De hecho, lo único que en el pueblo no tienen la reconstrucción actualizada. Tienen la primera interpretación, que era un bicho horrible. Pero bueno, de hecho es curioso, porque esto empezamos a estudiarlo porque mi hermano quería hacer una recopilación de todos los vertebrados fósiles que se habían encontrado en Jaén. Entonces yo iba a hacer las ilustraciones del libro. Y me pasó el artículo
en el que estaban estas huellas de este bicho que te he enseñado y le dije, ese artículo no está bien. Esas huellas no se han podido formar de esa manera que dicen ahí porque no tiene sentido. Y si tú crees que serían de otra manera, digo, yo creo que sí, tendría que verlas en persona, pero 90% estoy seguro de que se formarían de otra manera. Pues yo estaba en aquella época viviendo en Hamburgo. Una semana que vine de vacaciones nos escapamos allí a ver las huellas a Santi Esteban, tomamos los datos y hicimos, bueno, cambié mi ilustración, obviamente, para el libro y sacamos una publicación científica en la que dábamos una nueva interpretación y es la interpretación que hay actualmente vigente, que es pues, de este señor. Cocodrilo, no dinosaurio. Este cocodrilo, que quién lo iba a decir con esa forma, pero... Es un poposaurus, dime tú. Que el nombre no es chulo, ¿eh? Poposaurus. Oye, ¿y el nombre se lo pusisteis vosotros? No, 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 ya existía. Es decir, de hecho nosotros no sabemos al 100% que fuese este bicho, porque nosotros solo tenemos las huellas, no tenemos Claro, otros los restos huesos. fósiles. Mm. Entonces, por la edad, el tamaño del pie, no, sabemos que tenía que ser un bicho de este estilo. El único que encaja en esa época, en esta parte del planeta, pues debía ser un Poposaurus o un afín. Y es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, había muchos que iban a cuatro patas, pero muchos iban a dos. Y curiosamente ahora, de los animales que tenemos actualmente, a dos patas, yo creo que hay muy pocos. Bueno, no tengo una lista que me corrija un veterinario, un biólogo si me equivoco. Pero quiero decir Bueno, que es curioso, ¿no? Ese cambio. todas las aves son bípedas Bueno, sí. y, y las aves son dinosaurios, entonces tiene sentido. De hecho, había más dinosaurios cuadrúpedos que bípedos en la época de los dinosaurios. Lo que es Pero los curioso es que solo famosos son los bípedos, ¿no? que los bípedos son los que sobrevivieron. Por algo sería, ¿no? Parece que la bipedia funciona, por lo menos a nosotros nos está funcionando también. Y a las aves, es decir, las aves están en todos los continentes. Es decir, Eh, en la Antártida, de vertebrados, solo hay, bueno, quitando los peces que como tienen vía libre por todo el planeta, ¿vale? Pero de bichos continentales, pues solo tiene aves y mamíferos. Y no hay ningún reptil ni ningún anfibio. Había leído lo que has dicho, ¿no? De que me acuerdo, es una chica que creo que es paleontóloga, no sé si es de Argentina, y tiene un montón de seguidores. Andrea se llama, creo, no sé. Y creo que subió un meme de eso, ¿no? En plan, ¿qué animal tiene más parecido con los dinosaurios? Entonces te ponían los que tú crees y realmente eran como, no, el pájaro este tiene mucho más de dinosaurio que este reptil o este anfibio. Sí. Súper curioso. Pero entonces, yo pensaba que la paleontología era una... O sea, hay sitios donde es carrera en sí, ¿no? O Hay algunos, normalmente son pero geólogos que se especializan. en España no. De hecho, en la mayoría de los lugares no. Normalmente suele ser o bien desde la geología o desde la biología, porque como es una disciplina que está ahí entre medias, pues se forma uno como paleontólogo. Si uno es originalmente biólogo, pues tendrá que aprender mucha geología porque los fósiles son rocas y aparecen dentro de rocas, entonces necesita eso para poder entenderlo. Si estudias geología, pues tienes que estudiar una parte de biología, que normalmente suele estar comprendida dentro de las asignaturas de paleontología, pues para saber cómo funciona la parte biológica, porque siguen siendo restos de organismos. Entonces tienes que saber cómo se comportaban o entender cómo se comportaban o qué, qué hacían. Vaya. Entonces, mm, entiendo que el que es paleontólogo es porque luego hace un máster o algo así. Sí, No luego realmente. hay máster de paleontología. Aunque no suele haber máster de paleontología en general, porque claro, cuando uno piensa en paleontología, piensa en los dinosaurios, porque son muy llamativos, o piensa en un mamut o en alguna cosa así, pero hay muchas partes de la paleontología, están los paleobotánicos,
que estudian las plantas y las algas. Están los paleontólogos de invertebrados, que de hecho la gran mayoría de paleontólogos creo yo que son de invertebrados, que estudian pues desde cosas como los ammonites, es decir, bichos que no tienen esqueleto, a sobre todo los foraminíferos, que son unos organismos unicelulares, probablemente no hayas escuchado de ellos, pero son los que nos permiten reconstruir, bueno, saber desde la temperatura que hubo en el pasado A a, estos a que son saber, así redondos. a saber la edad de la Tierra y pues eso son organismos unicelulares, es decir, es una célula que tiene un exoesqueleto de carbonato cálcico. Entonces, claro, cuando se muere, pues la concha de carbonato se va al fondo del sedimento. De hecho, hay sedimentos que tienen centenares de metros en kilómetros de extensión en los que el único grano que hay son foraminíferos. Entonces, imagínate lo importantes que son en los océanos. Y entonces, estudiando su distribución, pues puedes calcular pues, un montón de cosas. De hecho, es lo que se utiliza para tener las edades relativas de la Tierra, no las edades absolutas. Es decir, en geología trabajamos con edad absoluta, que es millones de años, pero eso casi nunca se usa porque los millones de años se saben en muy pocos sitios. Normalmente se trabaja con edades relativas, de esto es más antiguo que esto, ¿no? Esto es Jurásico, esto es Cretácico. Pero no te pones a decir cuántos millones de años, pero sí dices, mira, pues esto es de esta época concreto porque tengo este foraminífero que me dice que tiene que ser de aquí. Bueno, existen otro tipo de fósiles guía, que son los que llamamos para poder hacer las dataciones, pero los foraminíferos son como la estrella. Oye, es una pasada, ¿no? Que una cosa tan pequeña tenga tanta importancia. Ya te digo, bueno, los seres humanos vamos a ser buenos fósiles guía. Cuando desaparezcamos, los paleontólogos del futuro, si ya no sé de qué especie serán, si serán ni siquiera de este planeta, pero si hay paleontólogos dentro de millones de años, los humanos vamos a ser muy bien, muy buen fósil guía, porque estamos por toda la superficie de la Tierra en un rango de tiempo muy corto, que entonces vamos a poder dar una edad muy precisa de, mira, aquí hubo humanos, tienen que ser de esta época. Sí, que además, como nosotros sí que por nuestra cultura social, ¿no? Sí que hacemos enterramientos, pues también depende, ¿no? Si ya en plan los arqueólogos, por la forma en la que está el cadáver, el extracto y tal, ya pueden determinar, pues claro, más adelante, pues, Claro, es decir, nosotros vamos propiciando la fosilización. En la última película de Parque Jurásico, que es malísima, la he pero visto. ¿no la has visto? Pues bueno, el paleontólogo dice que a él le gustaría morir en un pantano o en algún sitio con mucha tasa de sedimentación donde pudiese enterrarse y sus restos se convirtiesen en fósiles. Y digo, mira, será friki, que también es verdad que casi todos los paleontólogos lo han, barra, hemos dicho en algún momento, ¿no? Pero, ¿Quieres ser un fósil? ¿qué es un fósil? No digo que quieres ser un fósil, Ah, quieres sí. ser un fósil. Hombre, estaría chulo, ¿no? Claro, porque tampoco, a ver, al final, entiendo, no lo sé. Los fósiles que encontramos son algunos animales que por las condiciones que había en ese momento se convirtieron en fósil, pero luego los otros, polvo, desaparecieron. De hecho, solo de los que tenían partes duras, hay muy pocos organismos blandos que se conserven y solo en determinados lugares, en determinadas zonas muy, muy precisas. Por lo tanto, vaya, desconocemos mucho más organismos prehistóricos de los que conocemos. Y mira que hay varios miles de dinosaurios descritos Sí, y pero no solo de dinosaurios, de peces fósiles, de otro tipo de reptiles, hay un montón. no sé si viste la noticia, seguro que sí. No sé en qué parte era de Sudamérica vi el vídeo. Creo que lo publicó National Geographic hace unos meses. Que eran pues dos geólogos barra paleontólogos por ahí en el campo buscando algo y de repente se encontraron ahí. Y madre mía, es súper emocionante, claro, se encontraron ahí, Vamos. no sé qué parte del dinosaurio era, pero era como, hostia, puta, lo hemos Y te voy a encontrado. decir que hace 2 semanas unos argentinos publicaron que habían descubierto otro nuevo dinosaurio saurópodo, estos que tienen cuello largo, y decidieron ponerle de nombre Bicharracosaurus.
Lo puedes buscar, ¿eh? Existe el Bicharracosaurus. Claro, porque eso le ponéis el nombre vosotros. Sí, a ver, normalmente o tradicionalmente se ponían nombres en griego, que fuesen más o menos descriptivos. Pero Pero, lo de bicha, bueno, lo de bicha, ah, sí, mira, sale aquí. sí, el bicha. Pero bueno, hay gente pues que le ponía el nombre pues por un familiar o en honor a otro científico que hubiese habido. Y bueno, hay incluso Es que estaba, dinosaurios. estaba viendo aquí el bicharracosauro. Mira, que lo tengo aquí también, solo por lo friki que es. Este bicharraco está nombrado por ¿Quién no, Harry no? Potter. Se llama Harry Potter. No, se llama Dracorex howardensis, Madre mía, porque parece un dragón. que es el No, dragón pues, rey de Hogwarts. Así que imagínate en el nombre de especie, porque el nombre de especie tienen que ser dos nombres, ¿no? Uno para el género y otro para la especie, pues de género Dracorex, que ya es bastante friki, pero howardensis, la especie. creo que estamos perdiendo un poco Sí. la denominación. Pues yo pensaba que eso como que, no sé, lo elegía un comité o algo así, no A sé. ver, creo que hay una regla y se presenta y hay No, determinados tipos de cosas que a lo mejor no se aceptan, pero si digo la verdad no lo sé, porque nunca me he tenido que enfrentar a definir una nueva especie, así que estoy contento. Si alguna vez me llega, pues bueno, ya no le pondré Bicharracosaurus porque está cogido, pero es que estaba viendo, macho, madre mía, de verdad, Draco Res o Wartasia. Qué horror. Encima de por Harry Potter, no puede ser. sí, sí, sí. Bueno, ahí ya, pues tú lo encuentras, le pones el nombre que quieras. Me gusta más el de bicharraco. Bicharraco es chulo. Qué guay. Y bueno, yo creo que vamos a ir terminando porque yo creo que podemos hacer más adelante otro capítulo de dinosaurios, pero no creo que nos desvíe. Bueno, tiene mucho que ver con geología, pero me gusta que el tema principal sea la geología, me ha parecido súper interesante. Yo entiendo que los dinosaurios son muy interesantes, pero he de decir aquí después de este rato de conversación que la geología también es tan interesante La como los geología es dinosaurios. chulísima, que muchas veces la gente dice, eso es cuatro, las piedras y los volcanes, y hay muchísimos. Es una pena que cada vez se dé menos en bachiller, que la gente se queda con la idea de volcanes y terremotos, que es lo único que dan alguna vez en el cole. Total. Y sí que estaría bien que se fuese recuperando porque hay cosas muy chulas. Es decir, y luego no hemos hablado nada de recursos energéticos ni de recursos minerales, pero cuando piensas que nosotros podemos hablar gracias a los ordenadores, gracias a los cables que los conectan, y que todo eso sale de unos minerales muy específicos, que Ya, son los que tío. necesitan para la tecnología que tenemos, pues, pues bueno, pero sí, me parece guay. Pues otro día hacemos más adelante otra reunión que si tú tienes gente que escucha esto, me imagino que no les va a gustar mucho 3 horas de geología. Pero si va a Bueno, salpicar nunca esto, se lo mismo. sabe, ¿eh? Bueno, ahora mismo el récord creo que está en hora y media, 2 horas y 40, Ah, bueno. con Capitecu. Bueno, con Capitecu hablamos de, ¿sabes quién es? Eugenio. Hablamos de especies exóticas. Y luego, bueno, también con Tuco, que hablamos de piratas, fueron también 2 horas y media. No sé cuál de los dos tiene el récord de tiempo. Ahí está la cosa. Ah, mira. Precisamente la entrevista anterior, todavía no ha salido, pero es con un herrero y claro, hablábamos con Ramón Recuero, ¿no? De en plan, claro, de los metales y claro, todo eso al final también es geología, pero viene de la roca. Hablábamos del Claro. acero y claro, el acero inoxidable y me explicaba, ¿no? Cuáles son las propiedades y claro, al final es como, joder, es que todo eso viene del carbón, loco. Mucha gente habla del acero de Damasco, ¿no? De por qué era Toda tan, guay. tan resistente, ¿no? Y era porque tenía contaminaciones cuando se extraía, porque llevaba restos de molibdeno. Pues fíjate lo que es importante un elemento traza en la roca de donde estás sacando tu materia prima, hacía que tuviese un acero mucho mejor. A ver, es que en verdad el ser humano
somos increíbles, me inventan muchas cosas, pero realmente de donde viene todo que es la materia prima, viene toda la Tierra, no me he inventado nada. Lo que es Sí, sí, increíble es sí. la Tierra y todo lo que hay y todo lo que ofrece. Y Yo por siempre lo digo, eso me jode cuando mira, tanto que no se proteja más. Que si la Tierra no sabemos nada. pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, para eso hay que conocer. Entonces, bueno, ya estamos colaborando ahí, dando un poco a conocer la importancia de la Tierra y, y bueno, pues ya está. Ahora la labor es que la gente, una vez que lo conozca, pues se preocupe de conservarlo, de no sobreexplotar las cosas que no hay que sobreexplotar. Sí, complicado. Te quería preguntar, Jesús, antes de terminar, no sé si para los próximos meses, por la entrevista, hoy estamos a 4, pero saldrá el 20 o el 27 de mayo, no lo tengo muy claro, porque tengo dos ahí y tengo que verla. Sí, sería el 20. No sé si para lo que queda de mayo o en verano, o a lo mejor en verano ya descansa, si tiene alguna conferencia, alguna charla, algún taller ahí, algo programado que la gente pueda verte, escucharte. Pues no, he tenido muchas charlas, pero, pero todas hasta, hasta la semana pasada, no, hasta la anterior, tuve un montón de charlas. Pero por ahora, salvo que estamos organizando con algunos compañeros de Cenio, sé que ha entrevistado a algunos. Y me Entonces, paso a Amanda. Un saludo a Amanda, que me ha traído muchos científicos Amanda es al un podcast. amor. Genial. Y la verdad que es genial. Eh, Se está organizando un evento para este verano de Cenio, pero todavía no te puedo decir ni quién va ni qué Ay, cosa porque está. Entonces, yo espero que haya un huequecito para la geología, que no se olvide, pero, pero eso, cualquier caso, pues en las redes de Cenio suele haber cosas, bueno, de todo, ¿eh? No tanto de geología como de todos los compis de las otras disciplinas. Entonces, la gente que se quede con más ganas de ciencia, pues que vaya por ahí, o para el evento este, que sí sé que va a ser en Valencia, y sé que es más o menos para cuando el eclipse. El resto en de cosas agosto. están en el aire, pero bueno, pues de aquí a cuando salga, pues a lo mejor se sabe algo más, pues lo iremos poniendo por redes. Pero entonces, Jesús, ya para terminar, la geología está tan menospreciada, infravalorada por otras ramas de la ciencia, porque yo recuerdo los capítulos de Big Bang Theory cuando salía el geólogo. Ay, se me ha olvidado el nombre, era Benny, que era adorable y claro, y era como todo el otro en plan, no, es que yo soy físico, no sé qué, yo soy ingeniero y tú eres solo geólogo. Es así realmente, tan duro. Pues, a ver, no me ha pasado realmente que nadie me diga, ah, tú por ser geólogo, es decir, en la academia no pasa, pero sí que precisamente por Big Bang. Creo que la gente, de hecho, gente que no está en el ámbito de la ciencia dice, ah, tú eres geólogo, eres científico, es verdad. Yo, pero ¿tú sabes de qué va la geología? Es decir, ya has visto, por ejemplo, cuando te hablaba de cómo sacamos la información del fondo marino. Es decir, hay mucha ciencia y mucha tecnología para poder sacar esas cosas, hay muchas interpretaciones matemáticas que necesitas hacer para esto. ¿Qué pasa? Que somos científicos que vamos con sombrero, pasamos mucho tiempo en el campo, tenemos un martillo, entonces parece que tu herramienta principal sea un martillo, le quita como sofisticación, ¿no? La gente. Pero mira, aquí, a este mismo lado, estoy hablando desde el ordenador que tiene el microscopio. Es decir, porque Sí. yo todo el rato estoy estudiando esto, que son láminas delgadas. Estos son Mm, rocas cortadas a 30 micras, 0,03 Dios. milímetros, para poder ver a través de ellas y estudiar los componentes, los minerales. Pues, claro, a lo mejor si se viese esa parte de geólogo con los microscopios, o con los microscopios electrónicos, o con las otras aparatejos que estudiamos, pues a la gente pues, no dudaría de ciencia. Pero claro, cuando nos ven con barba en el campo, con un martillo, pues no creo que no es la imagen de científico típica. Creo que puede venir por ahí. Cualquier caso, creo que solo lo dicen en las series porque a la cara no se atreven a decirlo porque tenemos un martillo. Bueno, yo espero que si alguien ha llegado al podcast con ese prejuicio, esa imagen, la haya cambiado completamente, porque vamos, ha sido súper interesante y yo aprendí un montón. Hay un momento que digo, joder, me dan ganas de estudiar geología, pero
pues yo digo ya la universidad no. Pero ha sido súper interesante. Vamos, hemos aprendido muchísimo y como tú has dicho, que al final en naturales, ¿no? En ciencias, pues sí veo un poco los terremotos, veo un poco tal, ¿no? La erosión, pero no así en profundidad. Y, jo, ha sido una clase, bueno, más que un podcast, ha sido una clase y ha sido súper interesante. Vamos, Ay, yo pues estoy espero que no súper haya contenta. sido demasiado tostón porque mis Ah, estudiantes que no va. soportan las clases, así que... ¿En serio? Sí, bueno, es la sensación que me da, ¿no? Yo Joder, intento sí. hacerlas Yo creo que como entretenidas. profesor tienes que ser genial. Bueno, a ver, Por lo cuando me menos pasen por las cómo te he encuestas. explicado aquí, ya no sé, en clase. Bueno, yo espero que, creo que las cosas como los fondos oceánicos son fascinantes y la gente no sabe que son los geólogos los que los estudian, por ejemplo, pues. Y bueno, cuando te he dicho lo de los recursos, la de vida que no sabemos que puede haber en los fondos, la de recursos que pueden estar, y hace falta que la gente sepa de la geología, pues para que haya futuros geólogos que lo puedan estudiar y para que la gente que da el dinero para esos proyectos lo pueda dar. Si no conoces la geología, va a decir, pues esto, ¿qué vamos a dar? Financiación para esto. Habrá hay otras cosas más importantes, otras ciencias más importantes. Bueno, cuando nos quedemos sin elementos para hacer los teléfonos móviles, ni las carreteras, ni los coches, ni las baterías de los coches, pues a ver si nos acordamos de geólogos. Eso lo hablamos con, creo que fue con Jesús, que como hemos tenido varios de ciencia en los últimos meses, de precisamente eso, que parece que si no está haciendo ciencia en plan, él, claro, él investiga principalmente, ¿no? El deterioro del cerebro, la Alzheimer y todo eso, ¿no? Parece que si no está investigando para el cáncer o enfermedades así muy horribles que afectan a mucha gente, parece que lo demás como que no se merece su financiación. Entonces, claro, La es ciencia complicado. base es fundamental porque es sobre la que se construye para otras cosas. No vas a descubrir nuevos usos si no tienes una base. De hecho, cuando piensas que la gran mayoría de descubrimientos han sido por el azar, era gente que estaba haciendo ciencia base y se ha encontrado una cosa. Obviamente, si lo vas buscando es más fácil que tengas un resultado, pero no puedes quitar la ciencia base. Y la geología hemos visto que es casi la base de todo. Pues Jesús, yo no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, yo darte las gracias por invitarme. Que es un placer, lo que te decía al principio, darle un poco de voz a la geología y luego con alguien que le interese estas cosas, porque nosotros intentamos hacer difusión de la campaña. Yo en redes sociales estoy poniendo de vez en cuando algún vídeo, alguna foto de cosas que hacíamos, pero, pero bueno, al final la ciencia tiene que llegar a la gente. Entonces, ¿por qué se gasta dinero ni a la Antártida a estudiar? ¿Qué significado tiene? Pues bueno, pues aquí está dando un poco de altavoz, así que yo encantado. Te lo agradezco mucho. Yo ya te dije cuando estábamos cerrando la entrevista que, vamos, a mí yo todo el rollo de esta expedición me parece fascinante. O sea, es súper interesante. Además, como persona ecologista me preocupa un poco lo que pasa en el mundo y que hayas venido a hablarnos también de lo que sucede en la Antártida me parece súper importante. Y que bueno, que al final, es que al final vivimos sobre la Tierra, se nos olvida un poco. Es como, bueno, esta ahí no, coño, en nuestra casa, donde tenemos los pies y lo que pasa debajo me parece súper importante, ya sea en tiempo geológico o en tiempo humano, pero que vamos, que vimos los efectos día a día y vamos cada vez más evidente todos los estragos que, bueno, no, terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones, aunque no tenga que ver, pero también, que decía, No, no, al final lo estamos viviendo y las coño, inundaciones se consideran un riesgo geológico. Porque a fin de cuentas se producen por factores geológicos, es decir, por la configuración de los ríos, de las cuencas de drenaje, es decir, de las zonas que vierten a los determinados cauces. Y de hecho somos los geólogos los que hacemos los mapas de riesgo para la prevención de inundaciones. Otra cosa es que las que se tengan en cuenta. administraciones decidan seguirlo o digan, mira, aquí es que me ofrecen un dinerillo muy bueno, así que tampoco será. Si hay una inundación cada 15 años... Raro será que nos toque. Es cada 50 puf. Bueno, cada 50 es porque es una muy gorda, pero bueno. Al final, la mayoría de cosas que pasan, obviamente hay cosas que no se pueden controlar, eso es para mí lo realmente hermoso de la naturaleza, que es imprevisible y tajante, que decir, es lo que hay.
Pero muchas de las cosas que pasan se podrían evitar si no hubiese intereses y si se hiciese caso a los científicos, pero claro, Sí. ¿qué vaya a saber los Eh, científicos? No sabéis nada. Continuáis todavía estudiando, ¿qué más da? ¿Qué vaya a saber en comparación con el político o el constructor de turno? Pero bueno, poco a poco. Lo importante, como tú dices, es dar altavoz, ¿no? Y que, bueno, y que la gente pues escuche, piense y reflexione sobre ello, que yo creo que es un poco, bueno, es lo que has conseguido en el podcast y, bueno, yo ya te digo súper contenta y satisfecha con la entrevista, me lo he pasado súper bien, un poco niña pequeña, en plan, "Uy, cuéntame esto, cuéntame esto", y además con toda la paciencia, así que te lo agradezco un montón y nada. Ya te digo, quedamos pendientes porque veo que la geología da para muchos capítulos y quedan muchos temas ahí por abordar. pues estoy de acuerdo. Otro día hablamos de los riesgos, de los recursos, de geopolítica, que ahora está el tema que arde, nunca mejor dicho. Cuando Así quieras. que, pues nada, Jesús, muchísimas gracias y como solemos decir por aquí, nos vemos en las redes, aunque bueno, a ver si algún día, como yo digo, no os veo a todos en persona, estaría guay. Y nada, pues cualquier cosa, estamos en contacto. Pues nada, muchas gracias a ti y lo mismo. Nos vemos pronto. Chao. Pero, Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a significar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.